Bienvenidos al programa de hoy. En esta ocasión estamos abordando un tema muy interesante, el nuevo contexto de la misión en el siglo XXI, Raúl. Juan Carlos, interesante tema, ¿no? Nosotros pertenecemos a una generación donde se hacía misiones de una manera, pero parece que las cosas cambiaron ahora. Por supuesto, creo que el mundo en que nosotros vivimos está sufriendo transformaciones y por ende las misiones y la iglesia tiene que moverse al ritmo de los cambios del presente siglo. Y si vamos a hablar de misiones, evidentemente lo correcto es que tengamos a alguien que sepa de misiones, ¿no es cierto? Un experto, alguien que conoce el teje y el maneje, ¿no? ¿Usted oyó alguna vez hablar de Comiván? Por supuesto. ¿Cuándo fue eso de Comiván? A ver. Comiván, mire, yo tengo problemas para acordarme hasta la fecha en que me casé y por eso casi me cuesta mi matrimonio, pero bueno. Casi le cuesta. Voy a darle la oportunidad para que usted mencione las fechas. Año de 1987 en San Pablo. Claro. Luis Bush organizó lo que fue el primer Comiván ahí en San Pablo, en Brasil, ¿no es cierto? Y fue un movimiento muy importante, pero después este movimiento lo tomó Rudy Girón, que es un hombre muy conocido. En su época fue el papa de las misiones en Iberoamérica. Interesante. Y entonces, si lo tenemos hoy con nosotros. Hombre, qué privilegio que tengamos a un hombre que es experto en el tema de las misiones. Bueno, y vamos hasta Málaga. Correcto, perfecto. Donde él está desarrollando ministerio y queremos darle la más cordial bienvenida a Pastor Girón. Muchas gracias, es un placer muy grande estar con personas tan especiales como ustedes participando en este programa. Rudy, es un honor tenerte en el programa de hoy, hermano. Yo escuché de Rudy hace muchísimos años. Como dijimos, él dirigió Comiván después de Luis Bush y fue el que organizó el evento en Acapulco. Estuvo aquí relacionado en los Estados Unidos con el movimiento de Comina, que fue el movimiento de misiones en los Estados Unidos, y hoy está en Málaga. ¿Por qué no le preguntamos a Rudy sobre el tema de Comiván y que nos ubique un poquito antes de entrar al tema de la... Por supuesto. Cuéntenos un poco más, Pastor Rudy Girón, al respecto de lo que es Comiván, sus orígenes y el rol que usted jugó en esta organización. Comiván son las siglas de la Cooperación Misionera Iberoamericana. Originalmente se llamó el primer Congreso Misionero Iberoamericano que, como correctamente Raúl mencionó, se realizó en San Pablo, Brasil en el 87. El segundo Congreso Comiván fue en Acapulco, México en 1997 y ha habido un tercer Congreso Comiván en la ciudad de Granada, España en el 2006. Cuando el movimiento Comiván empezó, no es que las misiones empezaron, pero realmente hay una forma visible como un movimiento a nivel de Iberoamérica, esto incluye España y Portugal. Empezamos a ver el surgimiento de una fuerza misionera. La primera etapa yo diría que fue una etapa de despertar la mentalidad o cambiar la mentalidad, de una mentalidad de receptores a una mentalidad de enviadores. Luis Bush lo expresó muy bien cuando dijo en 1917 América Latina fue declarada un campo misionero. En 1987 América Latina se declara una fuerza misionera y ese espíritu fue lo que prevaleció. Nuestra tarea prácticamente del 84, cuando empezó Comiván, al 90, fue cambiar esa mentalidad. Yo tuve el privilegio de entrar a Comiván al frente como presidente en el 90, del 90 al 97, y vimos realmente un crecimiento. Para ponerlo en una cifra, teníamos 1,350 misioneros en 1987. Para Comiván 97 estábamos teniendo prácticamente 4,900 misioneros. Y para el 2006 estamos hablando de básicamente cerca de 16,000 misioneros. Es un crecimiento asombroso, muy grande. Y yo creo que eso muestra lo que Dios ha estado haciendo. Entonces, Comiván ha sido eso, un movimiento que ha levantado a los iberoamericanos para hacer una fuerza misionera. Y el Espíritu de Dios, creo yo, ha preparado históricamente a los iberoamericanos para poder tocar especialmente algunos segmentos de pueblos que son no de acceso libre para el Evangelio. Y creo que esa es una bendición que los iberoamericanos tenemos.
extraordinario, ¿no? Unas cifras increíbles. Sí. Estamos hablando con la persona correcta, Juan Estamos Carlos. en el momento correcto y en el espacio correcto. Una pregunta nuevamente, ¿dónde está hoy Comiván? ¿Qué está ocurriendo con esta organización? Es una pregunta difícil para mí de contestarla porque yo he estado respetando al nuevo liderazgo un poquito, no disasociado, pero sí alejado de la estructura. Comiván está ahora con su base en Puerto Rico. Decio de Carvalho, un hermano brasileño, misionero de muchísimos años, es el director ejecutivo, y José Luis Rodríguez es el presidente, es un mexicano. El movimiento sigue. Hay una estructura, se ha estructurado un poco más el movimiento y en cada país hay lo que llaman los Comivanes nacionales. Hay una página donde la gente puede entrar a ver lo que es Comiván, www.comivan.org. Yo creo que estamos ahora en un momento muy crítico, precisamente por el tema que nos ocupa en este programa. Las misiones han crecido desde América Latina, ha cambiado el contexto y ahora tiene que ver lo que en un tiempo se utilizó cuando Vaticano II ocurrió, un agiornamiento en todos los movimientos que estamos haciendo. Realmente tenemos cambios tan grandes de paradigmas, literalmente paradigmas que han cambiado, que creo que Comiván está ahora en esa etapa de ajustarse a las nuevas realidades. Tenemos misioneros en el campo, tenemos hijos de misioneros, tenemos centros de capacitación que está empezando a darse y el movimiento realmente necesita un agiornamiento y yo creo que nuestros hermanos de Comiván están ahora en ese proceso de adaptarse a las nuevas realidades de la misión en el siglo XXI. Ok, y de eso se trata este programa, Juan Carlos, porque según escuchando a Rudy, el tema está que cambio de paradigmas, que parece que él dice está en un momento crítico, hay necesidad de hacer algunos cambios y precisamente el programa de hoy tiene que ver con el nuevo contexto de la misión en el siglo XXI. Es decir, que ya no podemos hacer misiones como se hacían en el siglo pasado, quizás como cuando Comiván comenzó, es decir, cuando el movimiento misionero. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a Rudy? Rudy, háblanos entonces sobre este nuevo contexto de hacer misiones. ¿Qué son las cosas que han cambiado, Rudy? Explícanos, porque ya nos dices, el movimiento se ha quedado atrás porque no han habido unos cambios, ¿verdad? Eso nos has dejado ver tras bambalinas. Háblanos del nuevo contexto de las misiones. Yo creo que es un tema que empezamos a discernir. Para empezar, en el mes de noviembre de 1989 el muro de Berlín cayó. Y sociológicamente hablando podemos hablar con propiedad de un cambio de paradigma. La guerra de ideologías entre comunismo y capitalismo se terminó. Primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, una terminología que es obsoleta ahora. Se acabó esa lucha y empezó, diría yo, la diferenciación que el señor Huntington en su libro El choque de las civilizaciones habla de precisamente aspectos de civilización y cultura que vendría a ser la confrontación en el mundo, ya no ideológica, sino más cultural o en términos de civilización. El muro de Berlín la caída abrió un nuevo campo, nueva geopolítica. A raíz de eso, mi esposa y yo fuimos como misioneros a Rusia, se abrió toda la ex Unión Soviética, se terminaron las barreras y entramos al siglo XX, al siglo XXI con ese paradigma. Si ustedes recuerdan, era todo lo que estaba en el ambiente. Cuando ocurre un cambio para mí dramático en lo que llamamos en inglés 9/11 o el 11/9 en español propiamente dicho, el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono norteamericano, a la Casa Blanca, que no se logró concretar por la caída del avión de United, y eso marcó para mí un elemento que cambiaría el paradigma de misiones y el paradigma de relacionamiento en el mundo. Rudy, perdón que tengo que interrumpirte porque me dicen que tengo que ir a una pausa, pero vamos a quedarnos en ese punto y vamos a continuar en nuestro próximo segmento. No se vaya, quédese con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, tu campus.
es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Qué bueno que está con nosotros. Estamos desarrollando este interesantísimo tema, Juan Carlos, el nuevo contexto de hacer las misiones, y tenemos a una persona que sabe lo que está hablando. Así es, y vamos a continuar hablando sobre qué impacto tuvo el 9/11 y este tipo de la caída del muro de Berlín sobre la forma como se desarrollan misiones. Correcto. Pastor Rudy, queremos que continúe con el pensamiento que usted dejó pendiente en el segmento anterior. Cuando pensamos en el 11/9, el 11 de septiembre del 2001, el ataque a las Torres Gemelas y a las estructuras del corazón mismo de esta nación, la nación norteamericana, realmente muestra el poderío y la capacidad y la disciplina del radicalismo islámico de infligir un golpe a Occidente. El tipo de terrorismo para mí cambió. En toda la década de los 60, 70, 80, 90, fin del siglo, la lucha era de la ideología capitalista contra el comunismo o viceversa, y había terrorismo en ese sentido. Ustedes recuerdan el término guerrillero que se creó en América Latina, los movimientos que surgieron en Asia, etcétera. Pero esto que pasó en el 11/9 es un cambio totalmente diferente en el terrorismo, porque ya no es un terrorismo de izquierda contra la derecha, sino es un terrorismo en el sentido de civilización, ya no ideológico. Es el radicalismo islámico, y hay que aclarar, es el radicalismo islámico, porque el Islam en general no es radical, pero hay facciones radicales que decidieron atacar. Y yo quiero terminar este segmento diciendo algo. Los jóvenes que perpetraron ese acto terrorista gastaron una década en prepararse. Hay una misión metódica, sistemática, intencional, y esta gente está dispuesta a capacitarse y a prepararse y a invertir muchísimo para lograr sus fines. Son lamentablemente fines negativos que nadie aplaude, pero es algo que tenemos que aprender nosotros si queremos hacer la misión correctamente. Tenemos que invertir en preparar a aquellos que van a ir. Yo creo que una de las diferencias grandes que debe haber en el movimiento misionero en el siglo XXI es que seamos responsables en la capacitación y la preparación de aquellos que realizan la misión. Antes de que avancemos hacia el tema de la primavera árabe, yo tengo una pregunta. ¿Estamos siendo nosotros testigos de un cambio profundo en los esquemas ideológicos? Estamos hablando, por ejemplo, que en Latinoamérica está un resurgimiento de la izquierda, también hay un resurgimiento o se está agudizando aún más el espíritu anti Estados Unidos y el antisemitismo, que si el muro de Berlín causó impactos en las misiones, ¿se visualiza algún cambio provocado precisamente por esta polarización nueva que estamos presenciando, que ya no podemos llamar guerra fría, sino una guerra puramente ideológica que aún se mantiene a pesar de la caída del muro de Berlín? Me parece que el aspecto hay que verlo mucho más amplio. Por un lado, desde la parte de América Latina, el sentimiento antinorteamericano ha estado especialmente en algunos segmentos intelectuales, estudiantes universitarios, profesores universitarios. Recordemos que de todas maneras nosotros somos fuertemente influenciados culturalmente, económicamente, en todo sentido por Norteamérica. Entonces, aunque haya desde la parte de América Latina una animadversión, lo que puede producir en un momento dado, y ojalá eso fuera, que no solamente se critique el sistema, sino que haya que decir, nosotros vamos a hacerlo. Y esa fue una de las cosas que nosotros quisimos en el movimiento. Es decir, dejemos de depender porque hemos sido dependientes, crecimos siendo dependientes. Y empezar a decir, nosotros podemos hacerlo. Y realmente América Latina está teniendo un repunte. Entonces, yo veo en un sentido positivo, y aunque ese aspecto negativo de un sentimiento anti-norteamericano que ha estado por siglos ahí,
No es lo mismo cuando nosotros pensamos en el otro lado del charco, cuando pensamos en las culturas islámicas, en el Oriente, en el Medio Oriente, en todos esos lugares. Ahí la situación cambia. Y yo quiero llamar la atención a un hecho que ocurrió. Las dos guerras que fueron iniciadas por Estados Unidos en contra de Irak y de Afganistán, Sí. para mí representan una reminiscencia en la mente del Islam radical y del Islam en general, diría yo, de las cruzadas de la época medieval. Y eso es serio. Eso es serio porque cuando estamos hablando en términos de ideología, de religión, de política, esas guerras nos representan a nosotros, querramos o no. Ahí está todo Occidente, inclusive América Latina. A nosotros, entonces, no escogemos eso. Pero cuando hablamos de misioneros que van al campo, ¿vienen de dónde? Vienen de América. Claro. La situación ha cambiado y ese es un aspecto que yo quiero que notemos. Y yo no quiero aquí entrar en ninguna crítica de tipo político, si fue correcto o no. El hecho es que ocurrieron. Claro. Y para mí en la mente del Islam eso es como las cruzadas de la época medieval. Ahora, es interesante ver de que realmente los países radicales, los países más radicales en términos de, hablando del Islam, se están acercando mucho a América Latina. Si no vemos el presidente de Irán hacer una gira, el presidente anterior hacer una gira. Por Venezuela, Bolivia. Correcto. O sea que hay de alguna manera, es una puerta que se cierra para las misiones norteamericanas, pero que se abre para las misiones latinoamericanas, ¿no es cierto? Sí. Totalmente. Tenemos mucho cuidado en no ser pretenciosos y mucho menos entusiastas en esto. Pero en los círculos que a veces he tenido el privilegio de moverme, es obvio y hay una aceptación clara de que el tiempo de América Latina, de Iberoamérica, para impactar las misiones en este mundo ha llegado. Claro, definitivamente, yo creo que ustedes están conscientes, es un hecho que acaba de ocurrir, muy interesante. Y es que 5 gigantes se han unido para tener una contraparte del Fondo Monetario Internacional. Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica. Correcto. Y han creado un fondo ya que va a ser alterno al Fondo Monetario Internacional. Y si ustedes están conscientes, el español se está convirtiendo en una herramienta muy poderosa. En China se está pidiendo maestros que enseñen español, porque América Latina, con sus 400 y tantos millones de habitantes, es un mercado potencialmente muy grande y hay muchas cosas que se están cambiando. Y es interesante que América Latina está repuntando financieramente. Además de eso, el trasfondo histórico que nosotros traemos, todo lo que traemos en nuestra genética, pareciera que, esto puede sonar entusiasta, que Dios nos preparó para esta hora, que somos un pueblo que tenemos una responsabilidad en la evangelización mundial. Excelente. Juan Carlos, extraordinaria la conversación con Rudy. Dirección dice que debemos ir a una pausa, pero vamos a seguir en nuestro próximo segmento. Qué bueno que está acompañándonos. Estamos hablando del nuevo contexto de hacer misiones y tenemos con nosotros a Rudy Girón. Muchas gracias. No se vayan. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos un programa muy especial, Juan Carlos. En esta ocasión tenemos a Rudy Girón hablando sobre cómo hacer misiones en el siglo XXI. Rudy, por favor, dinos puntualmente cuáles son las cosas nuevas que la iglesia debe hacer en el siglo XXI para no quedarse atrás con el tema de las misiones. Te escuchamos. Cuando pensamos en el cambio del paradigma que ha traído, por ejemplo, la primavera árabe, las puertas se están cerrando con todo lo que hemos mencionado. La conclusión de eso es que no es posible
empezar a enviar misioneros a la manera tradicional. La globalización ha cambiado la iglesia. El posmodernismo y la secularización es un elemento que está infringiendo tremendos desafíos para la iglesia. El crecimiento de la tecnología, el crecimiento de las comunicaciones, la bioética, los valores cristianos siendo cuestionados, todo eso hace que la iglesia tenga que pensar en varios elementos. Típicamente hemos preparado a nuestros misioneros en institutos bíblicos, seminarios, y por supuesto les exigimos que tengan, si tienen una maestría, mucho mejor. O sea, nuestra forma tradicional hemos replicado 200 años de historia de preparación de misioneros y prácticamente hemos copiado eso. Han surgido algunos programas de entrenamiento práctico, pero estamos en ese modelo. Yo creo que el cambio que la iglesia tiene que hacer es abrir los ojos y empezar a ver que hay un tremendo segmento que está creciendo de profesionales, hombres y mujeres en nuestros países, médicos, abogados, ingenieros, gente profesional en áreas técnicas que sienten el llamado para misiones, que sienten el deseo de servir al Señor, pero tenemos que abrir oportunidades para ellos. Entonces, un elemento importante es eso, que las iglesias empiecen a reconocer las vocaciones profesionales. Uno de los problemas grandes que tenemos en la iglesia es la dicotomía que hemos hecho entre lo sacro y lo secular. De tal manera que cuando yo fui llamado al ministerio siendo arquitecto, pensaba que tenía que dejar mi carrera. En los años de servir al Señor me he dado cuenta que realmente yo soy un arquitecto que predica, porque soy arquitecto, mi profesión ha sido fundamental para servir al Señor. Entonces, la iglesia tiene que cambiar esa mentalidad y empezar a incluir profesionales que van a ser usados como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego fueron usados en 4 reinados paganos, pero su profesión y su profesionalismo hizo que ellos pudieran impactar a los reyes. O sea que lo que Rudy nos está diciendo, Juan Carlos, es que ya aquellos hermanitos de tierra adentro que iban a un instituto bíblico, que tenían, que olvidemos eso, que traigamos gente que ya con tenga maestría, una formación, que, exacto, tal vez no necesariamente religiosa, sino también secular, en el ámbito secular. para que vaya Ahora, al mundo algo que me llama la atención de lo que está diciendo el pastor Rudy es el hecho de que la primavera árabe, más que bien, ha traído mal al tema de misiones, porque más bien pareciera que entre más democracia hay en estos países árabes, más bien más se cierran las puertas. ¿Es eso lo que yo escuché o estoy equivocado? En parte es, hermano. Tenemos que aclarar ese aspecto. Recuerden, algunos están hablando ya no de la primavera árabe, sino del otoño árabe. El tema es que muchos de estos movimientos han sido tomados por el radicalismo, y ese radicalismo especialmente los cristianos han sufrido. Si ustedes notan las noticias, en muchos de estos países los cristianos han tenido que salir de ahí y se está cerrando. Lo que parecía entusiastamente, nosotros creíamos que la democratización, entre comillas, de estos países iba a ser así. Muchas veces aplicamos elementos, diría yo, políticos y sociales que son válidos para nuestra cosmovisión occidental a un contexto que es teocrático. La cultura islámica es teocrática, es centrada en Alá y todo se mueve diferente. La democracia es diferente ahí. Entonces, la primavera árabe realmente está cerrando en algún lugar las puertas que podrían haberse abierto según nosotros. Ay, interesante. Sí, este es un desafío que tenemos de pensar. Algo que quisiera aclarar es, no queremos aquí decir que va a dejar de salir misionero convencional. Eso siempre va a haber. Pero que si nosotros queremos impactar seriamente, tenemos que tener, además de la muchacha que le habló a Naamán, tenemos que tener Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Claro, gente que profesionalmente puedan impactar en el corazón de los reinos solo paganos. Teníamos muchachas y ahora esto. Hay una última pregunta porque el tiempo se nos va, Juan Carlos, y aquí en el guión tenemos cuál es el papel, Rudy, que juegan las comunicaciones y las redes sociales a la hora de hacer misiones, porque ahora, Juan Carlos, con eso del Facebook y las redes sociales podemos hacer una revolución, ¿o no? Así es, definitivamente hoy en día puede un gobierno, ya no estamos hablando del tercer o cuarto poder, sino que estamos hablando del quinto poder, que son las redes sociales, las que pueden tumbar gobierno, ¿verdad? Rudy, redes sociales y su impacto. Ustedes saben, en la primavera árabe estuvo movida precisamente por las redes sociales, Twitter
y Facebook en Egipto y en todos estos lugares. Y por eso China ha prohibido estas cuestiones de las redes sociales. Ellos tienen su propia red social. Exacto, porque ellos saben el poder que esto tiene. Es totalmente claro que estamos viviendo un contexto diferente. Y la iglesia tiene que estar consciente de eso. Y nosotros como latinoamericanos, a mí me alegra en parte, hermanos, visitando América Latina, ver el tremendo adelanto que hay en nuestros países en ese sentido. Nuestros muchachos están al día con todo. Entonces, ahora nosotros tenemos que no solamente pensar en eso, sino cómo estratégicamente empezar a formar gente que pueda impactar la sociedad. Y yo creo que eso tiene que ver no solo con las misiones, hermanos, como iglesia. Mi preocupación es que muchas veces seguimos pensando en las cuatro paredes, estamos metidos en la caja. Y yo creo que el siglo XXI nos está desafiando a pensar fuera de la caja. Ya, perfecto. Pues nada, excelente el programa. Sí, un programa extraordinario. El programa extraordinario. Me ha abierto los ojos en algunas áreas y qué bueno que tuvimos al pastor Rudy con nosotros. Rudy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este extraordinario programa. Reconocemos el trabajo que tú estás haciendo. Rudy está en Málaga, él está haciendo un trabajo extraordinario y en otros programas él nos va a hablar un poco más acerca de esto, pero te agradecemos por habernos acompañado, Rudy. Un placer estar con ustedes y poder compartir estos elementos que creo son fundamentales para nuestros oyentes. Que el Señor les bendiga. Ya. Excelente. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Vivimos en un mundo completamente diferente. Las misiones hay que hacerlas de forma diferente. Ya Rudy nos ha dicho los paradigmas que han sido cambiados. Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Raúl, por este tiempo. Yo pienso que les esperamos en el próximo programa y sabemos que si quiere contactarnos, visítenos en la página web que aparece a la parte de abajo del programa y esperamos que Dios le bendiga.